Bien, y en el marco del congreso que organizó la profesora Teresita, bueno, por supuesto uno de los invitados de lujo que tuvo es Lele, justamente, muy conocido y apreciado aquí en nuestro país, así que sería un pecado no acercarme y bueno, charlar por lo menos minutos con él. Bienvenido, la segunda vez que tenemos la oportunidad de conversar. La segunda vez que nos vemos, pero no es la segunda vez que vengo. No, claro, no, conversamos, por eso te digo. Bueno, ¿cómo te trata este calor terrible? Sí, el calor me gusta, el frío también. No, al clima no le tengo problema. Bueno, muy bien. Háblame entonces, actualmente, ¿qué estás haciendo? ¿Algún tipo de programa? El restaurante, por supuesto, siempre muy vigente, visitado. Sos muy querido, apreciado acá en el país. Gracias. Me gusta ir a Paraguay, vengo seguido. Y nada, lindo como siempre, ¿viste? Yo tengo bastantes amigos acá en Paraguay y cada vez que vengo, cada vez la paso mejor. El programa de televisión actualmente, ¿qué tipo de programa estás haciendo ahora, actualmente, lo nuevo? Todavía no empezamos a grabar. Empiezo a grabar, calculo que el mes que viene, para diciembre. Sí, arranca la 5ª temporada de Café San Juan, con un emprendimiento nuevo, otro restaurante. Así que básicamente va a ser un reality del armado de un restaurante nuevo y algunos viajes en búsqueda directamente de lo más noble del producto, como la leña, que se va a basar en no tener gas natural, se va a cocinar 100% con leña y tratando de rescatar la mejor leña de todo el país, de cada región, como para las técnicas de cocción, ¿no? Un horno de barro prendido con la leña de tal lugar, el asador con otra leña, como volver bien a las raíces nuestras, directamente a lo más simple, pero rescatando todo ese sabor directamente ya de la tierra. Recurriendo a este tipo de cocción, bueno, entra todo, pescado, cerdo, hasta hortalizas, ¿no? Entra todo, sí. Si no va a ser una parrilla de carne, va a haber desde pescados, mariscos. Estamos ya con un proyecto de unas huertas orgánicas para tener nuestra propia verdura, nuestras propias hierbas. La innovación en cocina hoy en día está muy de moda, lo que es la fusión, ¿verdad? Eso también forma parte de tu cocina, sos un poco atrevido en ir probando y mezclando sabores y texturas. No tanto. Prefiero, en vez de ir, volver para atrás, ¿no? Volver a cosas más simples y volver a rescatar lo rico y la simpleza del producto. O sea, estoy más pendiente en la búsqueda de un producto fresco, sano, sin agroquímicos, no volver a comer el tomate como era antes, con gusto a tomate, no sé, de encontrar el aceite de oliva ya con denominación de origen, ¿no? De tal lugar. Nada, cocina más simple, a la leña y nada, volver a rescatar el sabor del producto, básicamente, ¿no? ¿Cuál sería algo, elementos indispensables en la cocina de Lele? Buenos condimentos, hierbas aromáticas, aceites de buena calidad. Sí, una buena sal, un buen aceite, un buen producto, una buena sartén de hierro, noble. ¿La familia, todo bien? Sí, por suerte sí. De hecho, todo el mundo abocado justamente a este nuevo emprendimiento. Sí, en realidad el que más metido está soy yo por el tema de las ideas, de la obra en construcción, pero sí, siempre en familia, siempre manteniendo el mismo sistema, ¿no? Una empresa familiar, chiquita, atendida por sus propios dueños. No sé si van a intervenir o proveedores o está por verse, está todo armándose. Pero sí, se va a ver lo que es armar un restaurante. Sí, básicamente lo que se va a ver es lo que me pasa a mí con un nuevo emprendimiento, no va a ser tan armado desde el proveedor hasta el cliente. Siempre me pasa lo mismo, hasta que no lo empiezo a hacer no sé qué va a pasar. Claro, por supuesto, y nosotros estaremos expectantes en poder justamente compartir contigo a través del programa tu trabajo. Te agradezco el tiempo, te deseo lo mejor y por supuesto una feliz estadía todavía en Asunción. Gracias, y bueno, estamos viendo, siempre que vengo nos vemos, así que... Y bueno, gracias a Paraguay y la sigo pasando cada vez mejor.